de Toledo y a todos aquellos a cuantos lejos de aquí pueda llegar mi voz. Le agradezco nuevamente a la emisora Radio Toledo el que nos preste amablemente este servicio de cooperación a una tarea apostólica del obispo en su diócesis. La semana pasada yo me encontraba aquí con los jóvenes de la ciudad, recibiendo de ellos, merced al mensaje vivo de su presencia, un aliento confortador y estimulante, por cuanto veía en ellos, en cuanto puede ser apreciado externamente, una generosa actitud de comprensión y de interés positivo en los temas religiosos profundos. A ellos he dado mi bendición con honda alegría espiritual y con mucha esperanza. Y ahora con vosotros, familias de Toledo. Van pasando los días, no muchos, desde que hice mi entrada en la diócesis, y agradezco al Señor que me ofrezca la oportunidad de este contacto conmigo y ofreceros. No tengo otros tesoros, pero lo que tengo lo doy. Tanto más cuanto que, y ahora voy a explicaros la razón de lo que va a ser el tema de hoy. Me parece muy importante que desde los primeros días en que un párroco llega a su parroquia o un obispo a su diócesis, exponga, aunque sea brevemente, cuáles son las líneas fundamentales de su modo de pensar. Ahora estoy muy ocupado con la visita pastoral al seminario. Después seguirá la misma visita pastoral a la curia diocesana y a la catedral. Y no podré tener durante estos primeros meses otros contactos con asociaciones de apostolado seglar, ni con familias, ni con grupos diversos. Tengo que marcar un orden en el trabajo, porque las fuerzas humanas no permiten atender todo a la vez. Y no me gusta hablar de ninguna cuestión sin haberla conocido a fondo, en su situación, en sus problemas y en las esperanzas que pueda ofrecer para el trabajo apostólico. Por eso, en esta ocasión me resulta particularmente grato estar aquí y de alguna manera iniciar un conocimiento que se ha de prolongar después en predicaciones constantes y en reuniones con vosotros, en tanto en cuanto pueda y me lo permitan mis habituales trabajos. Sucede hoy un fenómeno curioso en la Iglesia. Un párroco va a su parroquia, un obispo a su diócesis. Y enseguida surgen las clasificaciones, los comentarios sobre si es conciliar, no conciliar, progresista, conservador, moderado, atento a este aspecto, a aquel otro, si más abierto, si más cerrado, etc. Todo esto frivoliza tristemente nuestra situación en la Iglesia de hoy. Son comentarios nocivos por la ligereza con que suelen producirse. Y por eso, al hablar de temas religiosos, como voy a hablaros estas noches, yo considero necesario en esta primera conferencia ofreceros una visión de la situación de la Iglesia hoy, para que comprendáis el punto de partida y el por qué más tarde voy a insistir en algunos puntos que considero fundamentales, atento exclusivamente a lo que es la situación de la Iglesia tal como yo la veo. De manera que una persona hoy no cuenta nada en la Iglesia. Un obispo, un párroco, un laico bautizado, cada uno de nosotros no somos más que, con toda nuestra dignidad personal de hijos de Dios, por supuesto,
pero una aportación muy modesta y muy pobre dentro del conjunto misterioso que es la Iglesia de Cristo. Las clasificaciones, las catalogaciones arbitrarias son algo tan mezquino y tan pobre que, aparte de constituir una injusticia, por lo general, contribuyen a mantener una imagen deformada de las personas y de las situaciones de la Iglesia. Además es ligero, esto es ligero, porque es escamotear el problema, es no ir nunca al fondo de la cuestión, y por ahí hay que empezar, buscar la raíz. Mi pregunta esta noche es esta: ¿qué está pasando en la Iglesia hoy? ¿Por qué ocurren estas cosas? Que nos producen cuando menos una auténtica molestia. Por no aludir ya a las divisiones, los recelos de unos para con otros y los desórdenes manifiestos que van apareciendo en diversos aspectos de la vida de esta Iglesia. ¿Por qué todo esto? Si acertamos a responder a esta pregunta, probablemente comprenderemos mejor la razón de las conductas posteriores. Y también, en el momento en que un obispo llega a su diócesis y quiere entregarse a sus diocesanos, también se acertará mejor a comprender las razones de un futuro posterior comportamiento en su misión apostólica. Empezaré por recordar una fecha: 8 de diciembre de 1965, final del concilio. Es aquella mañana en que el Santo Padre nos convoca a todos los obispos que habíamos participado y al pueblo de Roma y a representaciones diplomáticas del mundo entero para asistir a la Santa Misa que se celebraba al aire libre en la plaza de San Pedro. Era una mañana gloriosa. Un sol tibio acariciaba un poco y ponía una brisa reconfortante en aquel ambiente frío del invierno. Se celebraba la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Un espectáculo religioso maravilloso. No tanto por el aspecto externo con que se producía, sino por ser el final intenso y profundo de unos años de trabajo agotadores en la vida de la Iglesia. Y aquel día era un día de gozo. El Papa pronunció su homilía y también aquel mensaje a los gobernantes, a los hombres de pensamiento, a los artistas, a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores. Mensajes bellísimos en los que daba a conocer la esperanza de la Iglesia en aquella hora. Se acercaron al altar, recuerdo, en nombre de los pobres y los que sufren, un ciego, conducido por su lazarito. En nombre de los pensadores, el filósofo Maritain, y así diversas personas, y cada una de las cuales se quería como buscar la representación de un sector del mundo, vivo y operante. Terminaba la ceremonia y los obispos nos despedíamos llenos de emoción, unos para con otros y de amor a la Iglesia, para volver a nuestras diócesis. Y creíamos que iba a empezar un momento trabajoso, por supuesto, pero lleno de entusiasmo creador. Había hecho la Iglesia un esfuerzo tan colosal para acercarse al mundo, que estaba justificada la esperanza de que ahora llegaba ya el momento de empezar a recoger los frutos de esa atención tan generosamente prestada a las necesidades del mundo. Y no así. No así. ¿Qué ocurrió? Muchas cosas, por supuesto.
Pero a mi juicio hay algo de tipo espiritual que ha condicionado muchos comportamientos postconciliares. De tipo espiritual, en lo que no se repara fácilmente, no se le presta atención. Yo lo designaría con esta palabra. Apareció, siendo muy ajeno a esto el concilio, un triunfalismo postconciliar. En un concilio en el que se había hablado tanto contra el triunfalismo antiguo, como defecto que había que corregir en la Iglesia, se produce después, muy enseguida de terminar las reuniones del Gran Sínodo, se produce después, por parte de diversos grupos dentro de la Iglesia, una inflación triunfalista verdaderamente antievangélica, que impide que florezca en los espíritus de los hijos de la Iglesia del posconcilio una virtud fundamental, la humildad. El concilio, repito, había sido un esfuerzo grandioso en relación no sólo con la vida interna de la Iglesia en su propio misterio, la constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia misma, maravilloso documento, y las demás que han sido promulgadas en relación con obispos, seminarios, educación cristiana, etc., atentos a la vida interior de la Iglesia. No solo esto, el concilio había prestado su atención generosa también hacia afuera, y así había tratado de dialogar con el mundo moderno, Gaudium et Spes, la Constitución Gaudium et Spes, que es un coloquio generoso y espléndido con todas las manifestaciones del hombre en la vida actual, con su cultura, orden político, económico, social, etc. Diálogo con el mundo moderno. Segundo, el concilio había iniciado otro diálogo también con las religiones o no católicas e incluso no cristianas. Ecumenismo, en el que se trata de buscar la unión con los cristianos de los que estamos separados, protestantes y ortodoxos. O incluso digo con religiones no cristianas, cuando se buscaba el diálogo también con los que pertenecen al judaísmo o a otras religiones orientales, e incluso con los no creyentes. Otra postura de generosidad nacida del espíritu evangélico que debe animar a todo apóstol de Cristo, por consiguiente a la Iglesia Santa. Y tercero, diálogo con la dignidad del hombre. No sólo la cultura en la cual el hombre se expresa y realiza, no sólo las religiones diversas de la religión católica, sino con el hombre mismo, en su propia condición, decreto de libertad religiosa, en el cual se examina todo ese conjunto de exigencias radicales que brotan del hecho del ser humano, merecedor de todo respeto y por consiguiente libre, como debe estar, de toda coacción para el ejercicio de una actividad religiosa. Eran 3 diálogos los que la Iglesia ha iniciado, grandiosos, por su perspectiva, por su compromiso, por su profundidad, por su rica aventura. Solo la Iglesia de Cristo es capaz de comprometerse, siendo tan débil como es, puesto que carece de medios temporales, en un diálogo que puede llegar hasta las últimas consecuencias en la penetración de los pensamientos que lógicamente han de contrastarse
con estos aspectos tan vivos en el mundo de hoy. Pero la Iglesia lo hacía, como repitió el Papa Pablo VI en sus últimos discursos, porque busca al hombre, porque es un deber suyo de caridad pastoral, y porque busca al hombre como término hacia Dios trascendente. Ese es el humanismo de la Iglesia. El Papa Pablo VI ha dado después un ejemplo maravilloso de comportamiento práctico y de consecuencia con esto que el concilio buscaba. Viaje a Palestina, viaje a la India, mundo oriental desconocido, con el que apenas la Iglesia había tenido contacto más que a través de sus misioneros. Viaje a la ONU, en donde pronuncia aquel discurso que nunca olvidarán los hombres de buena voluntad. Otros viajes, por ejemplo a Ginebra, a la Oficina Internacional de Trabajo, a Portugal, para demostrar su devoción a la Santísima Virgen María. Y el último, Australia y Filipinas, a recorrer como un nuevo misionero del mundo esos continentes remotísimos y predicar allí la palabra de Cristo. Es decir, el abrazo a las civilizaciones y culturas más diversas en nombre del Señor, buscando al hombre, pero pensando en Dios. Pero esto no ha sucedido después entre nosotros con la misma pureza de intención y con la misma exactitud. Y es donde ha aparecido en escritos teológicos, en reuniones de laicos, de sacerdotes y a veces hasta de obispos, en manifestaciones, en entrevistas, en coloquios, ha aparecido un triunfalismo orgulloso, un creer que este diálogo con esos tres bloques, el hombre en su dignidad, única y múltiple en sus manifestaciones, las religiones diversas, la cultura moderna, que todo esto podía tratarse así, a la ligera. Y aquí está el drama. Aquí ha estado el drama. Porque el concilio no hacía más que poner los gérmenes para el nuevo camino, abrirlo, iniciar una marcha en la cual teníamos que aprender a caminar porque llevábamos siglos de mutuo desconocimiento. Respecto, por ejemplo, a los demás cristianos y no digamos a las otras religiones. Con relación a la cultura moderna, de mutuo desconocimiento no, pero de separación radical en muchos aspectos sí. Y no se pueden romper los muros tan fácilmente. Mucho peor si para ganar etapas lo que se hace es confundir ideas. No era esto lo que quería el concilio. Y ha habido mucha presunción por parte nuestra, en el sentido de que todo podía ser fácil desde el momento en que la Iglesia se colocara en esta actitud coloquial y abierta. ¿Era eso lo que pedía el concilio? La apertura iba a consistir sencillamente en la demolición de lo que la Iglesia misma podía ofrecer. ¿Sobre qué bases se iba a montar un diálogo franco y honesto si empezábamos por desconocer o recluir en el olvido los aspectos característicos de nuestra religión y de nuestras exigencias evangélicas? Es que era digno para ir hacia el mundo del ecumenismo disimular nuestros dogmas católicos. Era conveniente, con el fin de acercarnos más, dejar de hablar de la Eucaristía y de nuestra fe en el dogma de la presencia del Señor en ese sacramento adorable. Luego ha tenido que venir a recordar a los católicos un protestante como Oscar Cullmann, recientemente, uno de los grandes teólogos que tiene el protestantismo actual y que asistió al concilio, ha venido a recordar en un artículo que ha dado la vuelta al mundo
estos fallos de los católicos. Hemos querido quemar etapas alocadamente, pensando en que todo lo íbamos a arreglar con mucha facilidad. Como las dificultades tenían que surgir, porque frente a esos avances precipitados tenía que surgir la voz de la jerarquía, que pedía moderación, reflexión, calma. Entonces, acusación a la jerarquía. Esto ha sido tan frecuente. No se nos comprende, todos son obstáculos, se ponen barreras innecesarias, se mantiene un juridicismo funesto y esterilizador, se vive en una iglesia anacrónica, anclada en sus instituciones fixistas. Ahí no hay vida, es una esclerosis de defensa, es una cerrazón hostil, carece de la apertura y del espíritu de Juan 23, no tiende puentes. Entonces, de parte de los órganos más responsables de la Iglesia empieza a surgir la preocupación. Casca con roja, las advertencias, vienen las desobediencias, tantas veces multiplicadas, la jerarquía se encuentra confundida, temor a los cismas y los rompimientos, inhibición a veces, claudicación en el cumplimiento de nuestros deberes, impotencia en medio de tanta algarabía para poder resumir con claridad y abrir las líneas por donde hay que avanzar, un confusionismo atroz que no sofocará jamás la interna vitalidad de la Iglesia de Cristo, pero que nos está haciendo sufrir indeciblemente. Yo me pregunto, ante aquella mañana que recuerdo por haber estado en ella y por haber gozado, riendo y llorando con mis hermanos obispos de todos los continentes, yo tuve admirado siempre en los años del concilio un obispo belga y otro africano, y los tres éramos hermanos y vivíamos pues con nuestras naturales divergencias, más que divergencias, matizaciones en el pensamiento, pero coincidentes plenamente en nuestro amor a la Iglesia, nuestro deseo de trabajar con humildad y en el reconocimiento de nuestra debilidad y de nuestra impotencia. Y así cada uno, pero como discípulos humildes de Cristo. Ninguno de nosotros pensábamos ser conquistadores del mundo, ni del mundo del trabajo, ni del mundo de la cultura, ni con capacidad para transformar el ordenamiento político. Nos sentíamos sencillamente colaboradores de Dios, pobres, sencillos, dispuestos a pronunciar la palabra que se nos puede pedir, a modificar en lo posible, dentro de nuestra condición humana, nuestras propias conductas, a seguir revisándonos siempre para ser eso, sencillos, pobres, humildes, trabajadores, dignos, sin demagogias ni aparatosidades, ni de derechas ni de izquierdas, buscando la paz. Y así pensábamos todos. Y termina, digo, aquella mañana grandiosa, volvemos a nuestras diócesis y empiezan esos fenómenos raros nacidos de la intemperancia del espíritu, de la falta de reflexión sobre lo que el concilio ha señalado. Ha habido encuestas enormemente reveladoras. Preguntar cuántos han leído todos los documentos del concilio, incluso a sacerdotes, y respuestas de que del orden del 50 al 60% de los encuestados respondían que no lo habían leído íntegramente. Y entonces, con esta falta de reflexión y atención profunda, el diálogo con el mundo moderno, con las religiones, con todo. Y mientras tanto, uno pensaba en San Pablo, en su primera carta a los Corintios, cuando dice: yo, hermanos, cuando fui a vosotros a predicaros el testimonio de Cristo, no fui con sublimes discursos ni con sabiduría, puesto que no me he preciado de saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo
y este crucificado. Y mientras estuve entre vosotros, estuve siempre con mucha pusilanimidad, mucho temor y en continuo susto. Mi modo de hablar y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humano saber, pero sí con los efectos sensibles del Espíritu y de la virtud, para que vuestra fe no estribe en saber de hombres, sino en el poder de Dios. Esto no obstante, enseñamos sabiduría entre los perfectos, mas una sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, los cuales son destruidos con la cruz, sino que predicamos la sabiduría de Dios recóndita, la cual predestinó Dios antes de los siglos para gloria nuestra. Sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo ha entendido, que si la hubieran entendido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, de la cual está escrito: ni ojo vio, ni oreja oyó, ni pasó a hombre por pensamiento cuáles cosas tiene Dios preparadas para aquellos que le aman, etc. La cruz. Nos hemos olvidado de la cruz de Cristo en esta época posconciliar. Juan 23, en sus discursos el primer año del concilio, en su convocatoria del mismo, nos recordó esas verdades. Pablo VI nos lo ha estado recordando constantemente. Pero, por no querer predicar esta cruz, hemos creído preferible predicar una religión en esta época muy alegremente interpretada con arreglo a los criterios subjetivos y personales de cada uno. Una religión reivindicadora, acusatoria. Y así no se puede caminar con la bendición del Señor. Cuando los apóstoles empiezan a decir unos de otros: estos tienen la culpa, estos son los que me estropean a mí la labor, mientras no quitemos esto no haremos nada, forzosamente hay que barrer tales y cuales instituciones, la iglesia actual no nos sirve, los seminarios no nos sirven, la piedad no nos sirve. Mal. Cuando se empieza así, no se empieza con la cruz de Jesucristo. Más humildad era necesaria. Empezaron a aparecer excesos litúrgicos, doctrinales, en Holanda, en Francia, menos, pero también en Bélgica, en Norteamérica. La liturgia la hace el hombre, tiene que ser algo vivo, muy accesible. Hemos de construirla cada día. ¿Y dónde está el respeto al misterio de lo sagrado? ¿Y de quién es la liturgia? ¿Con qué derecho hablas tú de esto? La liturgia es del pueblo de Dios orgánicamente constituido, es decir, con su jerarquía. De manera que cuando la Iglesia, pueblo de Dios con su jerarquía, ha hablado ya y ha determinado las actuaciones litúrgicas, como el culto que ella señala para dirigirnos a Dios, quebrantar lo que la Iglesia señala por parte de un sacerdote o de un laico es no solamente una injusticia, sino un atropello a una expresión viva de los dogmas y una falta de respeto al pueblo de Dios. Porque la liturgia no es de ningún grupo, es de todo el pueblo de Dios, cuando aparece ya claramente determinada en las expresiones con que ese pueblo de Dios, con su jerarquía, las manifiesta y las determina. Pero había que hacer las misas con ese capricho desordenado, loco, con esas lecturas, inventando los cánones, a veces hasta las fórmulas de la consagración, tratando de borrar diferencias, porque así se iba a atraer mejor al mundo moderno. No se atrae al mundo moderno disimulando o negando los perfiles propios de lo que tenemos que ofrecer a ese mundo moderno. El catecismo holandés, esa polémica incomprensible,
tan largo tiempo sostenida, entre las advertencias que iba haciendo Roma y las respuestas de grupos de teólogos holandeses, etc. Y enseguida, el coro abierto en todos los países para hacer causa común, porque ese catecismo y otras expresiones parecidas facilitaban mejor las creencias al hombre moderno. Ahora, por ejemplo, hace unos días tiene que salir un documento de la Sagrada Congregación de la Fe, como ha salido, recordando la doctrina católica sobre el misterio de Jesucristo y de la Santísima Trinidad. Y diciendo el Papa en uno de los discursos que pronunció a la semana siguiente, en la audiencia del miércoles: habréis recibido esta noticia, daos cuenta de que el hecho tiene mucha importancia, porque si no mantenemos en toda su pureza nuestros dogmas, sufre entonces la vida eclesial, sufre la causa del ecumenismo, sufren las generaciones futuras, puesto que ni sabremos qué fe les vamos a ofrecer, ni sabrá la Iglesia cuál es la fe que tiene que vivir. Por consiguiente, no es tan baladí el hecho de que la Iglesia se preocupe así por la pura afirmación de sus dogmas en su estricto contexto. Congresos, reuniones de unos grupos y de otros, en las órdenes religiosas, en grupos laicales, en sacerdotes, etc. No hace muchos años, precisamente una persona de Holanda, un laico distinguido, ocupaba un puesto de cierta importancia. Hablaba con algunos sacerdotes, uno de los cuales es quien me lo refirió, porque por su cargo también en la Iglesia española debía mantener contacto con él. Y le decía, este hombre católico holandés, padre de familia: mis hijos ya no se han casado, han recibido el sacramento del matrimonio. No. Y los domingos no van a misa, dicen que no, que la liturgia esta pues que no es muy atrasada, ellos quieren su propia liturgia. El casarse es pues porque la libertad humana es así, estiman que debe llegar hasta esas consecuencias. Tengo otro de mis hijos que, este sí es piadoso, consagra, ya recita la fórmula de la consagración en unión con el sacerdote, etc. Y cuando este sacerdote le hablaba y le decía: pero bueno, ¿cómo es posible esto? Usted que tiene una formación católica, ¿no sufre al contemplar esto? Y decía: ¿cómo no voy a sufrir? Pero estoy simplemente refiriéndole las consecuencias últimas a las que hemos llegado. Pero le añadió: pero tengan cuidado ustedes, que acaso dentro de 3 o 4 años en España lleguen más lejos. Y luego, la vida religiosa, los votos, la observancia, la obediencia, se opone todo a la dignidad humana. La libertad del hombre pide otra cosa. Por consiguiente, salidas, contactos, espectáculos, observancia de un reglamento interior, nada, eso es opresor, despersonaliza, aliena, no sirve para nada. Interpretación de la Escritura. Jesucristo, bueno, pero en fin, hay que desmitificar. Y entonces vamos a ver, en lugar del Evangelio, frases de los poetas, de los revolucionarios, incluso de los nazis. ¿Qué vamos a ofrecer así? ¿Qué se puede hacer así? Cuando esto se extiende y llega a producir en unos ambientes y en otros esta confusión, crítica despiadada a la jerarquía, operaciones colectivas organizadas en las diócesis por un lado y por otro, escritos ciclostilados que llegan a todos los rincones para mentalizar, para crear conciencias de un papanatismo alocado, porque ahora sucede en España que cuando ya en Alemania y en Francia empiezan a estar de vuelta de todos estos excesos, aquí se están manifestando, al menos en estas últimas temporadas, con una virulencia agresiva en el orden litúrgico, en la predicación, en la catequesis, en los comentarios, verdaderamente desconsolante.
Mientras tanto, uno dice, ¿a dónde tenemos que dirigir nuestra mirada? Yo respondo, al Papa y a los obispos en comunión con el Papa. La doctrina del Papa. Pero es que alguien puede acusar a Pablo VI de hombre que no entiende el mundo moderno, de hombre que no vive el concilio, de hombre que no conoce las exigencias de la cultura moderna. Si nos ha dado a todos y nos está dando, aun en su ancianidad, el ejemplo de audacia apostólica más hermoso que podía darse en la Iglesia contemporánea. Pero al mismo tiempo, ¿con qué equilibrio? ¿Con qué profundidad? Es que Pablo VI no nos ha recordado sin cesar el misterio de la Eucaristía, como sacrificio y como sacramento, su encíclica Mysterium Fidei, sus discursos en las festividades del Corpus, su intervención personal en las procesiones del Corpus, en Roma, y sobre la Virgen Santísima. Antes os recordaba su viaje a Fátima. Como a propósito de la Eucaristía, olvidé recordaros su viaje a Colombia para el Congreso Eucarístico. Si apenas hay una alocución de los miércoles en las audiencias o de los domingos cuando habla desde su ventana, que no termine con una referencia a la Virgen Santísima. Pero es que el concilio no nos pide que recemos por medio de la Virgen. Nos la ofrece como modelo de fe, sí, pero nos la pone también para que le demos culto, para que busquemos su intercesión, para que imitemos sus virtudes, para que cantemos sus alabanzas, para que nos gocemos con sus glorias. Todo esto lo dice el Concilio Vaticano II. Sin embargo, se ha producido un arrasamiento feroz en muchas iglesias y en muchas parroquias, en la vida de las comunidades cristianas, en España y en Francia y en Italia, en todas partes, en relación con este dogma tan vivo dentro de lo que es la Iglesia Católica. Y sobre la oración, los discursos del Papa sobre la oración suman miles, no exagero ya, miles, porque el día en que se haga el balance de todas las manifestaciones orales de este pontífice, nos vamos a encontrar con una sorpresa que nos dejará empavorecidos de respeto ante el magisterio que ha ejercido continuamente. Y siempre está hablando oración litúrgica, sí, pero oración personal, contemplación, meditación de los misterios de Dios. Todo esto se ha despreciado. Lo mismo sobre la penitencia, sobre el sacramento de la penitencia y la virtud de la penitencia y de la mortificación de nosotros mismos. La misa diaria a los sacerdotes lo ha recordado en muchas ocasiones. La obediencia, corresponsabilidad, sí, según el nivel y la misión que cada uno tiene, pero obediencia última a la palabra que pueda pronunciar aquel que tiene la misión de pronunciarla. Y nos la pide a nosotros los obispos respecto a él. Pide a los sacerdotes respecto al obispo. Pide a los laicos respecto al sacerdote. Porque el sacerdote no es un camarada en el camino, no es un igual, es rector del pueblo de Dios, como dice el concilio. Y no puede haber en la Iglesia un democratismo que destruya la esencia de la misión apostólica que el Señor nos ha confiado. Y defender esto no es defender privilegios, es servir a la verdad, aunque uno se haga impopular. El recogimiento en la vida religiosa. El año pasado promulgó ese documento Evangélica Testificatio, dirigido a las personas consagradas a Dios. Hermoso documento sobre la vida religiosa. Enseguida, a los pocos días de promulgarlo, ya empezaron en artículos escritos en diversas revistas y en reuniones y coloquios, que no se han tenido en cuenta tales advertencias, que es anticuado, que no conoce la psicología del hombre actual, que de esa manera la vida religiosa no puede continuar. ¿Pero a dónde vamos a parar, Señor? Si es que nada de lo que haga hoy la jerarquía resulta grato.
el celo misionero, la ordenación de obispos, el sacerdocio, los seminarios. Hablando con los seminaristas yo estos días, uno por uno, como les voy llamando, les he dicho a algunos, leed ese libro editado por la editorial Sígueme, titulado Siervos del Pueblo de Dios, en el que se contienen más de 200 discursos del Papa sobre el sacerdocio. Pero no se lee, se desprecia, se prefiere la voz de un teólogo o pseudoteólogo que escribe y habla de las exigencias psicológicas de la juventud de hoy, del inconformismo como valor creativo, de la capacidad crítica como manifestación de la dignidad humana. Pero ¿dónde está la cruz? ¿Dónde está el misterio del Señor? Entonces, termino mi reflexión. Yo decía al principio, ¿pero qué ocurre en la Iglesia de hoy? Es que podemos seguir perdiendo el tiempo así, en estas clasificaciones, en estos juicios ligeros, en estas frivolidades, mientras se nos despueblan los seminarios, mientras los noviciados se quedan vacíos, mientras avanza esta oleada de materialismo y de sentido marxista de la vida. Es que vamos a reducir el misterio de Cristo a eso, a la presencia de un ser desdibujado e incoherente junto a nosotros, del cual recordamos ciertos rasgos que invocamos según la situación nos lo aconseje, pero disimulando los aspectos más bravamente exigentes del Evangelio, los cuales, sin embargo, han sido los únicos capaces de prender en el corazón de los pueblos cristianos, a pesar de todos los pecados y de todos los defectos. Se dice, es que no queremos vivir de la hipocresía anterior. Las comunidades cristianas católicas, nuestras parroquias, nuestras diócesis, nuestro cristianismo, ha sido todo una falsedad, una apariencia. Pero, ¿de veras alguien puede sentirse autorizado para juzgar así a los demás hombres? Desde el momento en que alguien tenga tal atrevimiento, habría que recordarle también una frase del Evangelio: no juzguéis y no seréis juzgados. Más respeto. Dejad que en la conciencia de cada uno entre solamente Dios. No hablar de hipocresías tan a la ligera. Sobre todo, no condenar a los que pasaron mientras no se ofrezcan la rivalidad. Un ejemplo de auténtica santidad y de pureza interior, que si se da, empezará por exigir humildad y respeto con relación a los demás. ¿Qué pasa en la Iglesia? Esto, confusionismo, desorden, pero mientras tanto sigue habiendo una luz y es a la que me atengo. Yo amo el concilio desde la primera letra hasta la última. Sé que puedo muy poco, viva los años que viva, hacer por la Iglesia. Puedo hacer muy poco porque las posibilidades de un hombre son siempre escasas. Nunca me he creído que por ser obispo, ahora aquí, antes en otra diócesis, yo podía ser un agente transformador del mundo. No. Trabajaré incesantemente por transformarme a mí mismo y trataré de predicar la palabra santa de Dios, ofreciendo a los que quieran escucharla, para ayudarles con amor a la necesaria transformación. Pero pensar que yo voy a cambiar las circunstancias de la vida de una diócesis, haciéndola de hipócrita sincera, de rutinaria consciente, de falsamente piadosa responsablemente comprometida, de religiosa aparentemente sincera, con sinceridad evangélica. No. Amo el concilio y pienso que es un tesoro que la Iglesia tiene en este tiempo moderno. Pero pienso que tenemos que mantenerlo en su integridad,
Y desde el momento en que situara yo mi línea de trabajo, dejando a un lado algo de lo que el concilio me pide, ya estaría falseando. Me pide que trabaje por todo, en relación con el mundo, con la Iglesia, en su propia constitución interior, en su desarrollo orgánico, en sus estructuras, pero no derribarlas, perfeccionarlas, y esto es tarea que exige tiempo, reflexión, calma, paciencia, no precipitarse, ser muy sinceros unos con otros, en el perfeccionamiento del orden social, sin fomentar odios jamás, sin provocar nada que pueda conducir a la subversión, sin querer que por remediar un problema caigamos en otros más graves. Yo pienso en nuestro Señor Jesucristo, que veía problemas inmensos a su alrededor, podía haberlos solucionado todos de una vez, no lo hizo. Plantó en el corazón del hombre la semilla de la fe y del amor, y le pidió una incesante conversión del corazón. Y así pienso que debemos seguir haciendo. Nosotros los primeros exigiéndonos mucho en nuestra vida interior de sacerdotes. Seminarios, sacerdotes y órdenes religiosas. Somos los primeros que tenemos que reformarnos por dentro, con más oración, con más recogimiento, con más austeridad de vida, con más atención a los valores del espíritu, con más respeto a las leyes de la Iglesia, con amor a la disciplina que ésta nos da, buscando ser en nombre de Cristo, no en nombre nuestro, con sus palabras, sal de la tierra, luz del mundo. Y aportando después con este esfuerzo y con nuestros sacramentos que administramos y con la palabra que predicamos, todo este tesoro a los fieles, porque lo tenemos para vosotros, para todos, pero nos lo ha dado Dios. Somos administradores, dispensadores de los dones de Dios. Hay una diferencia esencial entre el sacerdocio ministerial nuestro y el sacerdocio de los laicos. Estamos aquí para ayudar a todos, todos unidos al reino de Cristo, sin violencias, sin agresividades, sin matar la piedad, sin caer en beaterías, por supuesto, manteniendo las santas tradiciones, perfeccionándolas en cuanto se pueda, vigilándonos continuamente para poner más justicia en la vida del trabajo, en las relaciones profesionales, en el cumplimiento del deber, porque todo esto predica la sinceridad de nuestra vida religiosa, pero teniendo presente que el primer mandamiento es amar a Dios. Dios no es el conjunto de los hombres, no. Él no está ausente de nosotros, pero tiene su vida trinitaria propia, que no se puede reducir a esto, al rostro del prójimo, a este humanismo religioso, según el cual para muchos Dios, Jesucristo, no serían más que esto, la nueva humanidad, la realización de la justicia en la tierra por los caminos que sean. No, a Dios no se le puede reducir a eso. Está por encima de todo. Es el Creador. Vino del cielo a la tierra. Es el Hijo unigénito de Dios, Cristo, dijo, que viene a redimirnos, nacido de María. Predica su evangelio y nos habla de sus preceptos fundamentales, pero nos habla también de la cruz, de la muerte, de la resurrección, y subió a los cielos. Esta es la religión de Cristo. Cuando se vive así, uno se siente dichoso de pertenecer a ella. Tendrá sus pecados, sus fallos, sus deficiencias. Sabe que cuenta con el perdón de Dios si sinceramente lo busca con arrepentimiento noble y profundo. Valora todo lo que en la tierra hay como manifestación de progreso y de lucha por un mejoramiento continuo, pero no pierde de vista al cielo, su destino último, hacia el cual va caminando, guiado en sus pasos por la luz de la revelación. Recibe la doctrina santa de la Iglesia con respeto, no la convierte en una ideología destrozada a base de críticas de cualquier estilo,
son capaces de pulverizar todos los dogmas y de reducir las expresiones de la verdad religiosa a un conformismo mental de nuestra época con el cual se quisiera conciliar absolutamente todo. Sabe estimar lo que son los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia. Trata de vivirlos. Y con esa armadura interior se abre al mundo y abre sus brazos. Trata con el hermano protestante, con el hermano ateo. No para perder él su propia luz, sino para ofrecer la que tiene y recibir acaso los estímulos que pueden venir incluso de los que no creen, para purificarnos más nosotros. Y se abre al mundo, busca la cultura y la sirve, pero sabe rezar en medio de esos aspectos. Y no se avergüenza de ser hijo de Dios y creyente en Jesucristo, por mucho que sirva al progreso técnico del mundo de hoy. Y colabora en el orden político, pero no buscando una populachería demagógica, queriendo remediar hoy de una manera falsa un problema que mañana se encenderá después como consecuencia de la falsedad del remedio. Aportará lo que pueda, consciente de que no está en su mano transformar el mundo de una manera radical, sino eso, ofrecer algo en unión con los demás para ir haciendo lo mejor. Como padre de familia, como esposa cristiana, como hijo de familia, como joven, como adulto, más o menos rico, más o menos pobre, estima un deber suyo. Mejorar su condición propia y la de todos los hombres, vivir la justicia, no defraudar a nadie, contribuir al bien común, hacer que las relaciones laborales sean cada vez mejores, procurando atender a los más oprimidos y a los más débiles, viendo cuántas veces la sociedad está montada sobre una estructura radicalmente injusta y haciendo lo que esté en su mano para mejorarla dentro del orden debido para no estropear más la situación grave que pueda existir. Todo esto es un cristiano y a la vez un hombre que reza, que medita, que coge el corazón, que sabe lo que es la Virgen Santísima, que confiesa sus pecados, que adora la Eucaristía, que enseña a sus hijos también a rezar, que cuenta con la acción del demonio, que busca por consiguiente huir de las ocasiones de pecado, que trata de fortalecer su conciencia con los ejemplos de los santos, que sabe que hay un juicio después de nuestra muerte y una vida eterna, o para el cielo o para el infierno. Este es un cristiano. Este es un cristiano